Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, que Dios te bendiga. Gracias por permitirme llegar hasta tu dispositivo para estudiar la palabra de Dios. Esta semana ya la número 9 de este trimestre y el título es El pecado, el evangelio y la ley. Son tres grandes temas que vamos a procurar adentrarnos en ellos en este espacio de tiempo. Aquí pues hay un problema, definitivamente el pecado es parte de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, pero hay un evangelio, hay unas buenas noticias que trae el cielo por medio de Jesucristo. También vamos a conocer la ley, el carácter de Dios, qué función tiene la ley. Bueno, estos tres grandes temas vamos a buscar abarcarlos en este espacio. Así que bueno, sin más, quédate conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por continuar. Iniciemos como siempre con una oración. Muchas gracias, Señor, te damos por este nuevo espacio. Queremos aprender más de tu palabra. Queremos aprender de las consecuencias del pecado, de la necesidad del evangelio y también conocer tu carácter. Ahí está en la ley. Lo pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu siempre nos ilumine para entender cada detalle que vamos a estudiar. Lo pedimos también en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, texto para memorizar es Salmo 119, capítulo 119, versículos 93 y 94. Ahí está en su pantalla, acompáñeme, dice: jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy. Sálvame porque he buscado tus mandamientos. Bueno, aquí vemos cómo el salmista reconoce los beneficios de conocer lo que Dios quiere para él, para nosotros. Le han vivificado los dichos de Jehová. Tuyo soy, se entrega. Y también ve que hay salvación cuando atiende la voz de Dios. Excelente este mensaje del salmista para nosotros en esta oportunidad. Y sí, en este versículo que vimos, estos dos versículos, pues el salmista busca alejarse del pecado y acercarse a lo que Dios quiere, porque el pecado definitivamente es el gran problema de la humanidad. Si podemos definir un problema, pues que tenemos los seres humanos, definitivamente se llama pecado, porque el pecado destruye la relación entre Dios y el ser humano. Así lo vimos desde el principio cuando nuestros primeros padres fallaron. Eso separó, se rompió esa relación entre Dios y el ser humano. Bueno, así continúa siendo el pecado con el ser humano. Dios también dio su ley. La ley de Dios es una muestra de su carácter y la dio pues para que nosotros viésemos nuestra condición y así, por medio del Espíritu Santo, nos condujera a Cristo Jesús, a la salvación, al Evangelio. Definitivamente ahí encontramos la solución, una solución divina para el pecado. Es un milagro porque el ser humano no puede hacer nada contra el pecado. Solo por medio del poder de Dios es que vencemos. Sabemos entonces que el pecado separa al ser humano de Dios. Por eso vino Cristo, justamente para reparar la relación, para reconciliar todas las cosas, dice la palabra. Y el pecado, pues, no es solamente acciones que son visibles, que queda tal vez ahí inclusive la evidencia, sino también incluye pensamientos, incluye motivaciones, el orgullo del corazón, el egoísmo, y también hay una rebeldía que se puede manifestar interiormente. Y así lo veía el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es una definición clara de esa separación que el pecado hace entre el hombre y Dios. Por eso el pecado entonces rompe la comunión. Una comunión es una relación estrecha con Dios porque hay una definición en las características del ser de Dios. Él es santo y Él es puro. Mientras, ¿qué sucede con el corazón del ser humano de forma pues natural? Puede permanecer aferrado al pecado. En su naturaleza,
tiende a, y si se aferra, pues definitivamente una relación con Dios se ve interrumpida. La relación espiritual se puede debilitar por esa insistencia del ser humano de continuar en el pecado y no volverse a los caminos de Dios para restablecer esa relación. Entonces, sabemos también cómo el pecado puede engañar al ser humano. Hoy por hoy, en la sociedad en la que usted y yo vivimos, vemos cómo se puede considerar el pecado como algo normal, inclusive inevitable, parte de simplemente de nuestra vida sin que se pueda hacer nada. La sociedad, pues, moderna también ha dejado de llamar al pecado por su nombre, muchas veces para mantener quizá ahí el discurso correcto, para no lastimar a nadie, pues entonces no se le llama a las cosas por su nombre. Entonces, en base a, pues, a una actitud como esa, a una posición de ese tipo, el enemigo va a trabajar para que nosotros le disminuyamos el nivel de lo que significa el pecado. Es decir, hacer el pecado como algo pequeño, algo sin importancia. Llegamos hasta justificar la desobediencia. Es decir, lo hicimos porque y damos ahí una razón. Quitar el sentido de culpa es otra de las consecuencias de tomar este tipo de actitudes. Pues ya no hay culpa porque, como dice una expresión, se hizo callo el corazón. Se puede también hacer creer que no existen las consecuencias. Y aquí está un engaño bastante importante porque muchas veces el ser humano se da cuenta de lo que es el pecado hasta que ve las consecuencias y algunas de esas consecuencias son irreversibles. Es decir, la vida pues cobra muchas de nuestras acciones porque es parte de esa consecuencia de acceder al pecado. No nos damos cuenta hasta que ya estamos allí. Sin embargo, el pecado siempre destruye. Cuando accedemos al pecado y nos aferramos, va a destruir lo que es la paz interior, la familia inclusive, las amistades y pues principalmente la relación con Dios. Es decir, podemos ver cómo el pecado inclusive va en decadencia del comportamiento humano. Cada vez se accede más a una situación tras otra y eso a su vez va apartando al hombre cada vez más de Dios. Por eso la invitación es volvernos a Dios, que Dios está esperando que tengamos esa iniciativa también. Él la pone en nuestro corazón, de hecho. Y así entonces vemos cómo la lucha contra el pecado es la batalla más grande que el ser humano tiene que librar. Si es el problema más grande que tenemos que enfrentarnos, pues definitivamente es la batalla más férrea que se debe de librar. Cada día nosotros debemos de elegir por Dios. Estas decisiones tienen implicaciones eternas. No es simplemente el afán de cada día, sino que pues trascienden a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra relación con Dios. La guerra espiritual entonces no ocurre únicamente en grandes decisiones, porque de pronto perfilamos a una decisión allá muy importante el poder ganar esa batalla. Ocurre en los pensamientos, en nuestra cabeza, siempre que estamos maquinando, pues ahí tenemos que vigilar nuestros pensamientos, cómo usamos nuestro tiempo, cuáles son nuestras prioridades, qué conversaciones usamos con pues allegados amigos y las decisiones que tomamos de forma secreta en nuestra alcoba, en privacidad o nuestro comportamiento, pues sí, cuando estamos solos, eso es muy importante. Además vemos otro concepto importante que es la ley de Dios, porque justamente la ley revela el pecado. El pecado quiere camuflarse, el pecado quiere minimizarse, quiere esconderse, no le gusta que le llamen por su nombre. Bueno, la ley tiene esa capacidad que lo revela, lo muestra, lo evidencia, ¿sí? Y Dios no entregó la ley para destruirnos, sino más bien para ayudarnos a reconocer nuestra necesidad espiritual. Por eso la ley, entonces, en este concepto, antes de entrar al estudio en profundidad, vemos que funciona como un espejo que muestra nuestra condición. Usted se para en un espejo y se mira y puede determinar qué necesita usted. Cuando la luz está apagada no se ven las irregularidades de la pared, todos los detalles hasta que se prende. Es que se nota eso que estaba ahí pues oculto, como una guía también para proteger nuestra relación con Dios, porque ahí sabemos
qué es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Y pues como sus hijos quisiéramos hacer esa voluntad. Así que no podremos buscar verdaderamente el Evangelio si no reconocemos cuál es la gravedad del pecado. El Evangelio tiene sentido únicamente cuando entendemos cuánto necesitamos ser salvados. En ese aspecto, cuando entendemos las consecuencias del pecado, qué es y nuestra necesidad, entonces viene el Evangelio a darle sentido a todo este tema, a darnos una solución. Bien, todos conocemos la historia de Sansón, se la contamos a nuestros niños muchas veces, hay muchos cantos también relacionados a esta historia. Bueno, Sansón fue llamado por Dios para una misión especial. Ahí en el libro de Jueces, era un juez del pueblo de Israel, era apartado para una misión especial, pero poco a poco permitió que las tentaciones dominaran su vida, tomando malas decisiones. Y podemos llamar a eso que atravesaba a Sansón, que lo sacaba del camino, como las distracciones. De igual forma, el enemigo de Dios usa distracciones para alejarnos de los caminos de Dios, para que no prestemos atención a lo que debemos hacer o no escuchemos la voz de Dios, no estemos atentos a ese llamado. Entonces, hoy por hoy hay eh, muchas distracciones que algunas son malas en sí mismas, definitivamente, otras no. Por ejemplo, el trabajo, los estudios, las redes sociales, y ahí podemos ir profundizando el tipo de contenido que frecuentamos también, el tiempo que le dedicamos al entretenimiento, al ocio, que pues las redes sociales están muy enfocadas en esa área, pues a no ser de que sean algunos temas de trabajo, publicidad o demás. También los deportes pueden ser, aunque es saludable, el tiempo básicamente que dejamos aparte, especialmente la comunión con Dios, el tiempo que podemos dedicar a Dios, únicamente deporte, entretenimiento, compras, tecnología. Hoy por hoy puedo yo entender que aunque el corazón es el mismo que en los tiempos de Sansón, hay mucho más distracciones, especialmente para los jóvenes. Quizá los que estamos más grandes, pues tenemos mejor criterio en algunos de estos aspectos, pero estos niños o los muchachos de ahora prácticamente crecieron con esto, con esta tecnología. Para nosotros fue ajena, pues hace ya un tiempo, pero conocemos otro mundo diferente al que hoy se vive y en esa línea, pues los muchachos al crecer con toda esta tecnología y esta oferta de distracciones, necesitan bastante concentración, necesitan ser guiados justamente a las cosas que sí edifican más. El deporte es muy bueno, simplemente aquí lo menciona como no saber medirse y apartarse del camino de Dios por simplemente hacer deporte. ¿Verdad? Entonces vemos que aquí el enemigo no siempre intenta hacernos caer pues en grandes pecados inmediatamente, sino que va generando un camino de distracción donde pues poquito a poco nos va apartando del camino y logra un objetivo. Muchas veces aquí primero busca robarnos el tiempo espiritual, es decir, enfriar nuestra vida espiritual. No somos malas personas, no tenemos comportamientos malos en sí, sino que y simplemente nos enfriamos espiritualmente, debilitamos la oración, ya no tenemos ese espacio con Dios, reducimos el estudio bíblico, empezamos a pensar más cosas, no solo hasta criticar en algún aspecto alguna historia que ya después nos pareció exagerada cuando pues sacamos la fe de la ecuación. Por último, bueno, ya se enfría la comunión con Dios y ya en ese terreno es mucho más fácil para el enemigo de Dios ponernos algunas trampas que van a complicar nuestra vida. Dios debe ser la prioridad. Hay un principio bíblico que debe siempre permanecer en nuestra mente. Ahí está en la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios, la justicia de Cristo y todas las cosas van a ser añadidas. Cuando el ser humano, cuando yo entienda eso, cuando usted también entienda esta parte por revelación del Espíritu, nosotros entonces vamos a recibir unas bendiciones que hasta ni las teníamos pensadas que íbamos a recibir.
Porque el reino de Dios, cuando servimos primero a Dios, cuando buscamos esa comunión con Dios, pues somos bendecidos en muchas áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida tenemos bendición porque dice que todo lo demás será añadido. Esto significa colocar a Dios antes de nuestras preocupaciones. Dios es el dueño de nuestra vida, así también de lo que nos preocupa, debemos de tener la paz que Dios nos puede dar en esos momentos. Debemos de consultar a Dios antes de tomar decisiones, tener un espacio para consulta a Dios. ¿Es esto lo que debo yo hacer? Muy importante. Dedicar tiempo diario a la comunión con Dios es básicamente el ejercicio que aquí la lección nos motiva a que no perdamos eso. ¿Por qué? Porque hay distracciones que parecieran no ser malas al principio, pero nos van enfriando y ahí sí es mucho más peligroso. Jesús es nuestro ejemplo. Sí, claro, ahí, aunque Jesús estaba cansado, muchas veces llegaba de caminar grandes distancias, atender a muchas personas, rodeado de multitudes, siempre buscaba tiempo a solas con su Padre. Llegaba tarde y se levantaba tempranito. Mateo 14:23 dice que y despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahí estaba Cristo, un buen ejemplo de comunión con Dios. Jesús comprendía que la fuerza espiritual nace en la oración. Jesús no podía dejar de orar. Él entendía que ahí se fortalecía para lo que venía. Nadie puede vencer la tentación sin comunión con Dios. No se puede. Así que Sansón, si volvemos a la historia inicial, cayó por una razón sencilla de mencionar. Cayó por confiar en sí mismo. La confianza propia. No confió en Dios porque se apartaba de Dios. Sansón creyó que era suficiente para resistir, suficientemente fuerte ante el pecado, y ese fue su gran error. Su gran error fue sentirse que él era suficiente y que no necesitaba a Dios. Es decir, que su capacidad de poder enfrentar todas estas situaciones, él estaba por encima de la situación. Entonces, confiaba demasiado en sí mismo, descuidaba la oración y minimizaba el peligro del pecado. Eso nos puede pasar a nosotros y pues debemos de evitarlo, ¿no? Eso nos va a terminar debilitando espiritualmente. Recuerde que la fe se va a fortalecer con la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted escucha palabra de Dios, su fe se fortalece. De pronto usted sale de un culto, un servicio de adoración. Quizá no se acuerda exactamente cuál fue el texto bíblico que la persona dijo, no se acuerda exactamente las palabras, pero usted salió fortalecido. Ese es el milagro de escuchar la palabra de Dios. Debemos de escuchar la palabra, meditar en ella y pasar tiempo con Dios. Vemos como el mayor pecado espiritual no siempre es algo visible, sino más bien empieza por permitir distracciones que apaguen lentamente nuestra relación con Dios. Ahí es donde empieza el problema. Bien, existen desafíos que debemos de considerar en nuestra relación con Dios, porque hay pecados internos y también actitudes del corazón que destruyen. ¿De qué forma? Silenciosamente nuestra comunión con Dios. El orgullo espiritual es muy peligroso. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 12. El apóstol Pablo lo tenía muy bien cuando le escribió a esta iglesia este texto. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es estar alerta. No porque usted ya aceptó, conoció, avanzó en algunas líneas, piense que está exento a que algo pueda pasar. Está exento a que se distraiga y el enemigo se aproveche. Entonces, cuando alguien piensa, nunca caeré, escuche, yo soy fuerte, eso jamás me pasará. Hay que tener cuidado. Se vuelve, por el contrario, vulnerable espiritualmente, porque ahí hay un orgullo. La dependencia diaria de Dios es indispensable. ¿Sabe por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Ni uno mismo se conoce. Es lo que básicamente la palabra nos está diciendo. También la hipocresía
daña la vida espiritual. Jesús en varios momentos condenó a quienes aparentaban pues una santidad delante de otros y pues no. Les llamó también sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero muerte adentro. Así que la verdadera espiritualidad no va a buscar aplausos. No hay que andar diciendo que, pues, que uno es bueno. No necesita reconocimiento tampoco. Y es muy importante buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Si obramos y hacemos, es fruto del amor de Dios en nosotros para que el Padre sea glorificado. El pecado siempre comienza en el corazón. Ahí está la mayor batalla, en el corazón del ser humano. Mateo 5:28 dice, por eso yo os digo que cualquiera que mira a una dama, una mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ahí los fariseos de ese tiempo, claro, andaban apedreando a pues algunas mujeres que se dedicaban al oficio, pero en su corazón ahí habían pensamientos, quizá no se materializaba ese pensamiento, pero Jesús les decía, ahí es donde está el pecado también, no solo en esa evidencia o pues en la parte en la que la gente se daba cuenta, sino en el corazón del hombre, ahí está el problema, porque ahí también fue donde empezó eso que se pudo materializar. Entonces, cada vez que Jesús apelaba a guardar la ley, más bien la maximizaba, es decir, en lugar de minimizar la ley de Dios, más bien la ampliaba al decir, bueno, escuchaste que fue dicho, no matarás. Yo te digo, el que odia a su hermano ya está matando. Es decir, maximizó el concepto. Se fue al principio, básicamente. Entonces Jesús enseñó que el pecado no empieza solamente en las acciones externas, sino en los pensamientos, en los deseos y en las intenciones del corazón del hombre. Por eso Dios es ahí donde desea trabajar en transformar el corazón y no solo la conducta externa, que la conducta externa sea un reflejo de lo que hay en el corazón, porque si no eso se llama apariencia. Bien, el juicio y la crítica también destruyen relaciones. La palabra es clara al decirnos no juzguen para que no sean juzgados. Ese es un trabajo que le toca al Padre. Ahora, aquí es importante hacer una diferenciación en el entendido de llamar al pecado por su nombre, porque si no, entonces, pues nadie diría nada. Una cosa es juzgar y otra cosa es evidenciar una situación en la cual una persona debe de corregir. Para eso existe también un procedimiento bíblico. Se hace en privado con la persona en caso de que pues algo haya pasado o que es importante que la persona corrija una situación. Se hace en privado. Y después se puede avanzar en algunas otras líneas, pero hay que hacer aquí una diferenciación porque muchas veces este texto se utiliza para que entonces ocurre todo lo que tiene que ocurrir y nadie diga nada. Tampoco es la línea de pensamiento de la palabra de Dios en este aspecto. Hay que anotar que muchas veces es más fácil criticar a otros que reconocer nuestros propios errores. Ahí es donde va la línea en el cual Cristo dice, ustedes señalan la paja de tu hermano y tienes una viga en tu ojo. Es decir, no estás analizando tu vida espiritual y estás quizá poniendo en evidencia o señalando o criticando algo que tu hermano está haciendo, pero no estás viendo tu situación personal. Entonces la crítica constante endurece el corazón, es una mal hábito, ¿no? También produce orgullo, rompe relaciones, pues, puede trascender al chisme y aleja el espíritu de Cristo de nuestros corazones. El odio y el enojo levantan barreras espirituales, definitivamente. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que los maldicen. Porque es muy fácil amar a un amigo, ¿cierto? Especialmente si es un amigo muy buena gente. Es fácil amar a un amigo, a alguien que es bueno con nosotros, pero ¿qué pasa cuando la palabra dice amen a sus enemigos, a los que te quieren hacer el mal, amarlo? Qué interesante, ¿cómo hacer eso? Bendecir a los que te maldicen, ¿cómo podemos responder a una persona que nos está maldiciendo con bendición? Bueno, ahí está el fruto del Espíritu, definitivamente.
Guardar resentimiento, sabe que roba la paz, destruye el corazón y afecta la relación con Dios. Cuando usted perdona, el primer beneficiado es usted y el cielo lo reconoce también. Cristo nos llama a perdonar porque Él también nos perdonó. Ahí está el Padre Nuestro. Hay una enseñanza muy importante. También en algún momento Jesús mencionó el cortar la mano, sacar al ojo porque nos es ocasión de pecado. Bueno, esto es una metáfora bastante severa en consecuencia o en relación a lo severo que es el pecado. Sin embargo, aquí lo que busca la palabra es en que tengamos mucho cuidado de nuestros pensamientos. Lo que dejamos ingresar por medio de nuestros ojos, de nuestro oído, de nuestros sentidos, debemos de tener mucho cuidado. A veces será necesario alejarnos de ciertas amistades, aunque eso duela, limitar contenido que es dañino, especialmente en las pantallas, que hay mucha oferta, cambiar hábitos, sabemos que no son buenos, y eliminar distracciones peligrosas. Por eso, en esta parte de la lección, Dios no quiere solamente modificar conductas externas. Recordemos eso, quiere transformar completamente nuestro corazón. Bien, estudiemos un poco la ley de Dios. La ley revela el carácter de Dios y nos muestra el pecado. Aquí vemos que la ley pues tiene dos funciones. Nos enseña quién es Dios y Dios es perfecto. Por ende, la ley es perfecta, justa y buena. A su vez, nos muestra a nosotros el pecado porque nosotros somos imperfectos. Y al compararnos con el carácter de Dios, pues definitivamente salen a relucir nuestras imperfecciones. El pecado entonces es una transgresión de la ley de Dios, va contrario a lo que es Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, yo no conozco lo que es pecado si no hay una ley que lo diga. Todo aquel que comete pecado, dice 1 Juan 3:4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tiene que haber una ley para que haya una determinación de lo que es pecado. La ley define claramente lo que es correcto y lo que es pecado. Así es, básicamente, también las instrucciones que Dios quiere que nosotros como seres humanos vivamos. Nuestra forma de vivir también ahí lo refleja la ley de Dios, que es justamente apartarnos del mal. Sin ley no existiría conciencia clara del pecado. Pues nadie sabría qué es bueno, qué es malo, ni necesidad del arrepentimiento. Así que la ley podemos ejemplificarla como un espejo. Un espejo no nos limpia si nos vemos sucios, solo nos muestra nuestra suciedad. De igual forma, la ley no nos salva o no nos limpia del pecado. La ley no perdona, nos está enseñando cómo es que estamos, pero sí revela nuestra necesidad de Cristo. Ahí es donde se muestran esas imperfecciones, esa suciedad que de pronto no sabíamos que estábamos sucios porque estábamos trabajando en el carro, nos limpiamos con la mano sucia, no sabíamos que estábamos manchados de grasa en nuestra cara hasta que nos fuimos al espejo y nos dimos cuenta de eso. Y inmediatamente, ¿qué hacemos? Mantenemos la cara sucia, no vamos a querer limpiarnos esa mancha, esa grasa. Bueno, así también es la ley como un espejo, no nos puede limpiar. Yo no podría ir al espejo y frotarme ahí para quitarme, no, no consiste en eso, sino que me lleva a Cristo, que es el que me puede perdonar, me puede limpiar, es el trabajo del Espíritu Santo. La ley, ya mencionamos, refleja el carácter de Dios. Ahí los 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí muestran el amor de Dios, su justicia, su pureza y el deseo de protegernos. Cuando usted le dicta pues órdenes o instrucciones a sus hijos, claramente usted tiene una intención que es el bienestar de ellos. Así también es Dios nuestro Padre, Abba Padre. Él se preocupa por usted y por mí. Entonces, esa ley de Dios es una expresión de amor para con sus hijos. ¿Cómo pudiéramos pensar que la ley no existe, que ya no hay ley? No tendría un sentido siquiera pensar que podemos vivir sin la ley de Dios. Así que la esencia de la ley de Dios es el amor. Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos textos, dos textos, está resumido los 10 mandamientos. ¿Por qué? La primera tabla, los primeros cuatro, es amor a Dios. Y la segunda tabla, los 6 restantes mandamientos, es convivencia con el prójimo. Ahí usted los puede detallar. Entonces, toda la ley se resume en amor a Dios y amor a las personas. Es una relación vertical y también horizontal. Cuando alguien ama verdaderamente, pues definitivamente no roba, no miente, no mata, no adultera, porque entiende las consecuencias de esto, cómo puede afectar pues la relación con las personas, pero también es un pecado contra Dios, transgrede el principio y el carácter de Dios. Satanás entonces, ¿qué va a querer hacer? Distorsionar la ley. Entonces, hoy por hoy hay creencias, inclusive dentro del ámbito cristiano, que la ley quita la libertad, entonces la ley no debe de permanecer más, que oprime. Bueno, eso era un argumento de Satanás allá en el cielo. Satanás se rebeló contra el carácter de Dios y pues convenció a muchos ángeles de que siguieran pues sus propias leyes, por decirlo así, o es imposible también de obedecer. Son argumentos. Entonces la Biblia enseña en 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos o pues pesados, podría ser una definición de gravosos, sino que los vemos como delicia, porque entendemos que es el amor del Padre manifestado en sus hijos, es papá queriendo protegernos de tantas cosas que nos pueden suceder. Así que la ley no fue dada para esclavizar al hombre, sino para proteger la relación con Dios y con los demás. Veamos la ley y el evangelio juntos, porque la ley y el evangelio no se contradicen, se complementan. Jesús no vino a abolir la ley de Dios. Mateo 5:17, Jesús mismo dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que Jesús vivió una vida perfecta de obediencia y además mostró el verdadero significado de la ley, que es el carácter de Dios. Dios es amor, así que la manifestación de la ley es amor a Dios y amor al prójimo. Fue básicamente lo que hizo Cristo. La obediencia nace del amor, definitivamente. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué sencilla fórmula, ¿cierto? Si me aman, entonces ustedes guardan mis mandamientos. Es el mismo ejercicio de un papá con un hijo. El hijo quiere obedecer a su papá por amor, porque sabe que su papá quiere lo mejor para él. La obediencia cristiana entonces nunca va a nacer del miedo. Es una experiencia equivocada. Fue mal enseñada, fue mal aprendida, fue mal planteada. Póngale ya el nombre que usted quiera. El punto es que no nace del miedo. No busca ganar salvación. La obediencia es producto de la salvación. Si usted está obedeciendo para salvarse, vamos de nuevo. Está mal planteado, mal enseñado, mal aprendido. No es así. Nace del amor y de la gratitud hacia Cristo. Cuando entendemos la gravedad del pecado, entendemos la necesidad de la salvación y entonces respondemos en consecuencia a eso. La ley no puede salvar. Al contrario, si queremos ser salvados por la ley, nos vamos a condenar porque en algún momento podemos fallar. La ley solamente muestra el pecado. No puede perdonar, no puede justificar, no puede limpiar el corazón. Por eso necesitamos el Evangelio. La ley no es mala en sí, ¿no? El problema es el pecado que mora en mí. Así que es muy importante tener ese concepto. Somos justificados por la fe, eso es muy importante. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La salvación es un regalo de Dios mediante Cristo. No hay nada en obras que usted pueda hacer para obtener la salvación, el mérito de Dios. Es imposible, no hay forma. Lo único es siendo justificados por la fe de Jesucristo. Así que eso es muy importante. Es un alivio también pensar que no tenemos que andar caminando grandes distancias, donando grandes montos de dinero que quizá ni tengamos para obtener la salvación. No, es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, también dice la palabra. La salvación entonces es un regalo, es un don de Dios. Cristo es el don de Dios. El legalismo sí es
Es un peligro. El legalismo aparece cuando alguien confía en sus obras, se cree superior o piensa que merece la salvación por algo que hizo, por una muy buena obra. Póngale ahí un nombre casi imposible de lograr. Él la hizo, entonces ya merece la salvación. Se ganó el cielo, por ahí dice la expresión, ¿cierto? La verdadera obediencia reconoce que no me salvo por obedecer y obedezco porque Cristo me salvó. No hay que sacar la obediencia del tema, no. Hay que obedecer en consecuencia, no como un fin en sí mismo. La enseñanza principal que nosotros vemos en esta parte de la lección es que la cruz muestra dos verdades. ¿Cuáles son? La ley es santa y seria, es bueno, un mandamiento es bueno y el amor de Dios es infinito. Bien, es muy importante saber y hacer. No basta con conocer las doctrinas, debemos de vivir la verdad, es decir, una experiencia. Mateo 7:21, el mismo Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, hay acción en conformidad con lo que el Padre estableció. Es posible entonces que usted y yo asistamos a la iglesia, conozcamos versículos, hablemos de religión, pero aún así no tenemos una relación profunda con Cristo, que eso se traduce en hacer la voluntad del Padre. El verdadero conocimiento siempre va a transformar. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocer a Dios, ¿qué implica? Experimentar su amor, confiar en Él, obedecerle y también caminar diariamente con Él. Jesús en algún momento contó una parábola de los dos cimientos. Recuerda, Jesús comparó a dos personas. Una edificó sobre la roca y ¿qué pasó con la otra? Edificó sobre la arena. La diferencia no fue escuchar, sino obedecer. De hecho, las casas eran exactamente iguales, lo único que era diferente es el cimiento. Bueno, qué diferencia es tener nuestra fe en Cristo Jesús y hacer la voluntad del Padre. La roca siempre va a representar a Cristo. Solo quienes construyen esa vida sobre Cristo permanecen firmes durante pruebas, tentaciones, sufrimientos, persecuciones. La verdadera fe no solo escucha la palabra, la practica y también la vive diariamente. Así que hemos aprendido que el pecado es una realidad que afecta profundamente nuestra relación con Dios y con los demás. Muchas veces las distracciones, el orgullo, el enojo o la autosuficiencia nos alejan lentamente de Él sin que lo notemos. Pero también vimos que Dios en su infinito amor no nos abandonó en nuestra condición. Nos entregó su ley para mostrarnos el camino correcto y revelar nuestra necesidad espiritual, y nos dio a Jesús como Salvador para ofrecernos perdón, gracia y restauración. La verdadera vida cristiana no consiste solamente en conocer la verdad, sino en vivirla diariamente, edificando nuestra vida sobre Cristo. Vamos a orar para finalizar. Señor, ayúdanos a apartarnos del pecado y a caminar cada día más cerca de tu presencia. Que tu amor transforme nuestro corazón y que nuestra vida refleje la gracia y la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.